Bueno, pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Para nosotros, bueno, es un motivo de profundo agradecimiento y honor tener nuevamente con nosotros al doctor Fredo Arias King. Bueno, pues para hablar de un tema muy interesante. Este es, bueno, como todos sabemos, el triunfo de Milei, bueno, pues ha despertado una amplia discusión, más aún después de su reciente discurso en Davos. Y bueno, pues sigue generando reacciones, su programa de gobierno que aún no está aprobado por el Congreso, necesita al menos la aprobación de una de las dos cámaras del Congreso argentino. Y bueno, pues están en esa discusión actualmente. Sin embargo, bueno, todos sabemos, porque lo hemos vivido, sobre todo los que vivimos fuera de Argentina, que en nuestros países, bueno, pues hay una izquierda muy crítica, muy combativa, y bueno, intelectuales, académicos, periodistas que se escriben a esa corriente, bueno, que han hablado del seguro fracaso del proyecto de Milei y cómo, bueno, pues va a sumir a Argentina en la pobreza más absoluta, mayor de la que la dejó el peronismo. Sin embargo, bueno, pues estas predicciones no se hacen cargo de la experiencia histórica. Y precisamente, pues para hablar de esa experiencia histórica, invitamos al doctor Fredo Arias King, que el que ya hemos tenido en un par de ocasiones en proyectos de México Libertario, pues para que nos hable de un antecedente muy interesante, que es en relación con Polonia, cuando inicia su transición económica y política, lo que sucedió y que nos puede dar cierta luz de lo que puede pasar o al menos de las precondiciones necesarias para que el proyecto de Milei sea exitoso en Argentina. En tal sentido, no vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar de la experiencia polaca, que ahora es uno de los países más avanzados en la Unión Europea y que me parece, bueno, da mucha luz sobre lo que puede hacerse y qué se requiere para que un proyecto como el de Milei, tan radical, pueda ser exitoso en un país como los nuestros. En tal sentido, bueno, habrá que decir que en 1989 Polonia estaba tal vez en una situación más desesperada que Argentina. El país estaba quebrado con hiperinflación e ingobernabilidad. Era geopolíticamente vulnerable ante la presencia de Rusia en sus fronteras y se caracterizaba por escasez de alimentos y una industria muy poco competitiva. Eh, Hubo un esfuerzo del sistema polaco en algo que le llamaron el Pacto Magdalenka o de la Mesa Redonda, pues para salir adelante de esta situación. Y bueno, hubo un líder que me parece que da también mucha luz sobre lo que puede hacer Milei y sus limitaciones. En tal sentido, pues estamos hablando de Les Balcerovich, el cual, bueno, fue eh, eh, viceprimer ministro, ministro de Economía y líder de la Unión por la Libertad, que precisamente a él se deben muchas de estas reformas radicales que en su momento, bueno, pues eran tan criticadas como hoy las de Milei y se les auguraba el peor destino. Pero para hablar de estos temas que los conoce muchísimo mejor que yo, ya he estado en contacto con los actores que llevaron a Polonia a una mejor situación en la actualidad de lo que se barruntaba en un principio. Bueno, pues invitamos al doctor Arias King. El doctor Arias King, bueno, él es un experto en los temas de Europa del Este, particularmente en la transición posterior a la caída del comunismo. Él fundó una revista académica muy prestigiada, si la pronuncio mal me van a disculpar, Democratizarieva, algo así. Y bueno, es una revista que actualmente se sigue publicando. La George Washington University está ahora a cargo de esta revista y bueno, sigue siendo un punto de referencia como lo fue cuando la fundó el doctor Arias King para analizar estos periodos, este proceso
de transición política y económica en Europa del Este. En tal sentido, bueno, él me facilitó un texto muy esclarecedor publicado por CADAL, esta organización argentina, que vamos a poner en los datos, vamos a poner el link al libro. Es un libro escrito por él junto con una serie de académicos polacos y el propio Balcerowicz, en donde Balcerowicz, bueno, habla de la limitación, los errores, es un texto muy autocrítico de las insuficiencias que tuvo estas reformas y de lo que pudo haber también logrado si se hubieran corregido en su momento varias de estas insuficiencias que él detecta a la distancia. Él es, en ese texto, bueno, pues se refleja como un admirador de la obra de Mises, de la obra de Hayek. Muchas de estas reformas están inspiradas precisamente en la Escuela Austriaca de Economía y me parece que, bueno, los libertarios debemos de conocer este episodio porque da mucha luz sobre lo que un país como Argentina, pero también nuestros países pueden realizar. En tal sentido, bueno, pues yo le doy la bienvenida al doctor Arias King. ¿Cómo estás, Fredo? Mucho gusto. Qué honor tenerte nuevamente con. Al contrario, Víctor, gracias por invitarme. Bien, tenemos entonces este caso 89. Polonia está iniciando la transición del sistema soviético. Zelensky está en el poder. Tienen una serie de disensiones internas en la oposición, liderada por Solidaridad, este sindicato obrero de Les Palesa. Se firman una serie de pactos para tratar de enmendar la difícil situación Polonia. Eh, hay una falta de cooperación por parte de muchos miembros, pero finalmente pues logran realizar algunas de estas reformas. ¿Tú nos podrías señalar a grandes rasgos qué fueron estas reformas políticas y económicas que realizaron los polacos para salir del hoyo en el que estaban? Claro, Víctor. Bueno, primero que nada, Polonia era uno de, aún con los estándares bajos del bloque comunista de Europa Central, era un desastre, como bien lo mencionas. Ahí junto en Checoslovaquia, por ejemplo, casi no tenía deuda externa, tenía pues balances macroeconómicos, o sea, estaba totalmente estancada y el 99% de su economía, o sea, la producción que se vende, era del Estado. Al contrario de Polonia, que todavía permitía un 10% de su economía en manos privadas de pequeños emprendedores, cosas que hacían con sus manos, agricultura, etcétera. Pero aún así tenían una bola de gobiernos irresponsables que endeudaron al país y que emitían pues, papel moneda para poder aplacar a la población. Había esas famosas colas de medio kilómetro para comprar papel de baño, 200 gramos de carne, etcétera. Entonces, no, era un país gris, triste, ¿no? Pero los polacos, pues siempre han tenido un espíritu conservado en su religión católica, pero también en su historia, donde han tenido un Estado. A veces el Estado desaparecía porque se lo comía Rusia o se lo comía Alemania, etcétera, pero Polonia tuvo una tradición de un Estado, no como otros países de Europa del Este que se independizaron y que después pues resulta que tenían que inventar todo de cero. Polonia por lo menos tenía ciertas bases asentadas, pero lo que más ayudó, en mi opinión, es el total desprecio que tienen al imperio ruso, ya llámese el imperio zarista o bien la Unión Soviética o ahora la Rusia de Putin. Polonia no es, digamos, Francia o no es otros países que más o menos tienen una idea romántica de lo que es Rusia, etcétera. Polonia no. Polonia siempre ha tenido que sufrir a los rusos ahí junto. Y por eso los polacos pues decidieron hacer exactamente lo opuesto al comunismo. Entonces eso los lanzó como un cohete. Lo que hizo
políticamente Wałęsa y su Solidarność fue una gran liberación pacífica. Esto fue, como tú lo mencionas, los famosos pactos de Magdalenka, la mesa redonda, y después se descubre que por qué Jaruzelski hizo esto y por qué accedió convocar elecciones libres para un 4 de junio del 89, cuando había reprimido, había matado a líderes de Solidarność unos años antes con la famosa ley marcial, ¿verdad? En el 81, diciembre. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Y después nos dimos cuenta que, bueno, Gorbachov, de hecho, desde el Kremlin le estaba torciendo el brazo a Jaruzelski de llegar a una especie de acuerdo con la oposición, pero pensando que los comunistas iban a ganar esa elección y que sí, Solidarność iba a ganar algún porcentaje de los escaños y qué bueno, y así Polonia se va a parecer más a la Unión Soviética de Gorbachov, donde ya habían tenido elecciones libres. Aquel año, en el 89, marzo del 89, para el Congreso de Diputados Populares y varios otros parlamentos locales, etcétera. Entonces, Jaruzelski, que tenía una relación muy buena con Gorbachov, accedió, aunque sí, Gorbachov tuvo que torcer brazos, pero accedió. Organizaron una elección donde el comunismo perdió 99 de 100 escaños, o sea, perdió todos los escaños que estaban básicamente para competirse, aunque se reservó algunos escaños en el Parlamento, en ambas cámaras, donde no iban a ceder, pero la voluntad del pueblo, harto del comunismo y de las colas y y de la hipocresía, etcétera, y de la desnacionalización de Polonia, o sea, Polonia, su lugar es con Europa, no es con el este, no es con Rusia, ¿no? Entonces, ganó políticamente, contundentemente Solidarność, y lo chistoso es que Gorbachov recibió al primer ministro Tadeusz Mazowiecki en el Kremlin y a desearle suerte y firmar acuerdos, así como si fuera el rey de Suecia o el primer ministro de España o uno de los países normales europeos, ¿no? O sea, y eso que todavía había 1,000,000 y pico de tropas soviéticas en todo el Pacto de Varsovia, o sea, en Polonia, desde Polonia hasta Bulgaria, ¿no? Entonces, eso es una especie de milagro, todo lo que ocurrió en el 89, pero lo que vino después, y por eso estamos hablando aquí, una vez que se dio el espacio político, porque no se te olvide una cosa, Víctor, donde hubo un quiebre con el previo régimen, ahí es donde existe la posibilidad de reinventar a tu país, de ser un loser a ser un país normal, por lo menos, o como Polonia, un campeón de peso mediano en el boxeo europeo. O sea, ¿quién se iba a imaginar que el PIB polaco iba a cuadruplicarse y en algunos cálculos se quintuplicó el PIB polaco desde las reformas del 1 de enero de 1990, la famosa terapia de choque de Leszek Balcerowicz, hasta la fecha? Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando se da un quiebre con el previo régimen, ahí es donde el país puede reinventarse. Donde no se dio un quiebre, como la misma Rusia, como en Ucrania hasta hace poco, o en otros países que terminaron en manos pues, de las mismas gentes que los gobernaron. O sea, ni hablar de Uzbekistán o Turkmenistán, esos cero. O sea, pero Polonia, Chequia, bueno, entonces Checoslovaquia, la parte checa con Havel, también Bulgaria tuvo un gran primer ministro, mi buen amigo Filip Dimitrov, donde hubo un quiebre con el previo régimen y llegaron gente normal que no fue parte del previo régimen, llegan al poder, ahí es donde el país puede prosperar. Y de hecho, no lo digo yo, lo dicen los millones que con sus pies votan para irse de los países, digamos, ponle jodidos, ¿verdad? Donde nunca se fue la nomenclatura del previo régimen, a los países tipo Polonia. Ahora, o sea, es increíble la cantidad de extranjeros que viven en los países prósperos excomunistas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Balcerowicz se dio cuenta que la cosa en Polonia estaba tan mal que no tuvieron gran opción, no tuvieron gran margen de maniobra para hacer las reformas graduales, y menos mal. O sea, Balcerowicz habla de que el destino le forzó la mano, aunque él ya había conceptualizado unas reformas postcomunistas desde que rompió con el Partido Comunista, precisamente en el 81, después de que Jaruzelski, el general, impuso la ley marcial,
Balcerowicz, de hecho, rompió abiertamente con el Partido Comunista. Entonces, él se fue preparando para una cosa así. Estaba a punto de irse a Inglaterra a enseñar economía, cuando le llamó el nuevo primer ministro electo, Mazowiecki, y le preguntó, oye, ¿no quieres ser mi ministro de Economía? Y él dijo que sí. Entonces, regresó a Varsovia y ahí se puso a trabajar en la terapia de choque, que pidió prestado mucho de un experimento parecido unos años antes en Bolivia. O sea, de todos los lugares del mundo, Bolivia, porque Bolivia andaba tan mal que un alcalde de Santa Cruz, junto con un economista llamado Jeffrey Sachs, de Harvard precisamente, juntos hicieron una terapia de choque donde todo tenía que ser al mismo tiempo, porque la profesión económica, de hecho, no recomendaba eso. Curiosamente, no hablaban de reformar todo a la vez en la economía, tanto, o sea, digamos, parar la emisión monetaria de inmediato, empezar con la privatización de una forma agresiva, aunque esto por su naturaleza tarda más tiempo, tratar de renegociar las deudas, pero balancear el presupuesto y, muy importante, no subsidiar a las empresas paraestatales. O sea, porque eso le da oxígeno. Si tú desmantelas las empresas paraestatales, eso le da oxígeno al nuevo sector privado. Y ahí es donde Polonia es un campeón total. Varios libros se han escrito sobre cómo Polonia reinventó su economía de cero, gracias a que las reformas de Balcerowicz le quitaron los subsidios a las empresas, como tú bien dijiste, no competitivas, estatales, pues llenadas, pues burócratas, y como diría Javier Milei, con sus amantes y sus hermanos y sus hijos y sus tíos. Era una podredumbre. Entonces, cuando tú permites que los activos que no están funcionando en esas empresas paraestatales, mejor los usen algunos emprendedores hambrientos, preferentemente con capital, ya sea extranjero, porque era el único capital que había, o algunos pequeños ahorros que tenían los polacos así para empezar un changarro, como decimos acá. Ahí es donde ves a Polonia despegar como un cohete, porque entonces, de hecho, Wałęsa tenía un dicho muy interesante. Wałęsa es, yo creo que la única persona en todo el bloque soviético excomunista que puede reclamar ser conservador, liberal, clásico, socialdemócrata y ¿cómo se llama? Y cristiano demócrata al mismo tiempo, ¿no? Creo que es la única persona. Pero su lado liberal clásico, y que es lo que nos interesa a ti y a mí, a nuestro auditorio aquí, Víctor, es un dicho que dijo en una ocasión. Yo se lo recordé cuando vi un grupo de cubanos que yo traje, que más bien el Instituto Wałęsa trajo, pero me pidieron a mí como que pastorearlos un poco y hablarles sobre las transiciones, etcétera. Pero después vino Wałęsa y todo el mundo pues tomándose el selfie con él. Y la primera pregunta me tocó hacerla a mí y le dije, señor presidente, ¿usted recuerda un dicho que usted tuvo? Que yo quiero, según él, yo quiero que Estados Unidos mande sus mejores generales a Polonia. Eso lo dijo en el 89, 90, o sea, al principio de la liberación. Yo quiero que Estados Unidos mande sus mejores generales a Polonia. General Electric, General Motors y General Mills, ¿no? General Dynamics, etcétera. Entonces, estábamos en un cuarto, como en el último piso, donde unas ventanotas, y dije, yo aquí veo unos edificios muy altos que antes no existían en Varsovia comunista, son nuevos. Uno de ellos se nota por las marcas que están arriba de los edificios, es de capital japonés, otra es de capital francés, más bien el hotel donde estábamos, el Mercure, es de capital francés, otro edificio era de capital americano, otro edificio enorme que se veía ahí era de capital alemán. Dije, ¿qué le dice usted a los latinoamericanos que seguimos un poquito pues medievales, que tenemos esta idea de que cuando vienen los inversionistas extranjeros es para fregarnos y para robarnos y para humillarnos, etcétera, ¿no? Entonces Wałęsa se rió y dijo, no creas que solo en Latinoamérica, dijo, en Polonia también había algunas personas, pero siempre ligadas al previo régimen, que escribían en los artículos, ahora en la nueva prensa libre, que todos los extranjeros con su capital iban a venir, iban a quedarse con todo baratito. Entonces mejor dejar que los queridísimos
patriotas comunistas o excomunistas para entonces, porque sí, los comunistas son muy flexibles, se queden con esas empresas y no los capitales extranjeros y menos los polacos de la calle que nunca fueron miembros del partido, ¿no? Ese sistema, esa mentalidad la rompió en mil pedazos las reformas de Balcerowicz. ¿Cómo le hizo? El 1 de enero de 1990, cuando entró en vigor la nueva ley de reformas económicas escrita por Balcerowicz y su equipo, un emprendedor necesitaba el total de cero trámites para poder abrir una empresa, con tal de que obviamente la empresa no esté vendiendo artefactos nucleares, una cosa así. Pero si es un changarro que va a vender ropa o víveres, o sea, cero trámites para operar. Uno nada más necesita archivar, entonces en papel, después se convirtió en internet. Como en Estonia ya existía más o menos el internet cuando empezaron a liberar radicalmente, pero llenar un formato indicándole al gobierno tu nueva empresa y cuánto capital tiene y quiénes son los socios y dónde viven y cero y nada más. El gobierno y los burócratas no tenían el poder de prevenir que tú abrieras tu empresa. Era una notificación, no era un permiso. No es como en México, que necesitas 40 permisos para abrir y operar tu changarro, ¿no? Entonces la ley Balcerowicz, pues de la noche a la mañana, de repente las luces se prendieron en Polonia con esta ley de facilitación de comercio, al mismo tiempo de tener la ley de la política pública macroeconómica restrictiva, donde no emitían papel moneda para cubrir déficits. ¿Por qué no había déficits? Porque no estaban subsidiando a las empresas paraestatales que por definición perdían dinero, que antes eran subsidiadas pues por la Unión Soviética y su petróleo, etcétera, pero ahora tenían que flotar. Y la mayoría de ellas pues tuvieron que achicarse radicalmente o cerrar, y eso fue un gran favor, porque sí crea una desmovilización, obvio, va a haber un poco de desempleo, que es temporal, pero el nuevo sector privado emprendedor pujante, naciente, absorbió ese exceso de mano de obra que estaba dejando de trabajar en esas empresas, pues grises, ¿no? Y lo chistoso y lo interesante y lo bello de todo esto, Víctor, es que las reverberaciones, o sea, las ondas positivas de la terapia de choque y lo que hizo para Polonia siguen con nosotros hoy, porque acabo de estar en Varsovia, precisamente donde vino a la conferencia donde yo atendí como observador, el mismo Balcerowicz. Y lo primero que le dije es, le pedí una disculpa después de que terminó su plática en muy buen ruso, por cierto. Yo no sabía que hablaba ruso también. Y le dije, te pido una disculpa porque iba a venir a México. Yo lo estaba trayendo junto con Lech Wałęsa, pero después al último minuto estos amigos de Coparmex por alguna razón lo cancelaron por razones que no entiendo. Hicieron un gran congreso en Nayarit, donde Balcerowicz iba a compartir su visión de lo que hizo en Polonia y qué puede aprender México, etcétera, y el último minuto. Entonces Balcerowicz, bueno, nos llevamos bien muchísimos años, entonces obviamente lo tomó como una especie de, no te preocupes, ya regresaré a México. Pero una cosa que le dijo muy interesante, una cosa que vi en ese congreso de rusos democráticos anti-Putin, básicamente el parlamento en exilio de Rusia democrática, se reúne en Varsovia 4 o 5 veces al año, se llama el Congreso de Diputados Populares. Y mi buen amigo Andrei Ilarionov, que fue el que diseñó la política económica de Vladimir Putin sus primeros años, cuando Vladimir Putin pasó unas reformas brillantes en el 2000, 2001, 2002, incluyendo el flat tax y otras reformas que tú y yo aprobaríamos, que Milei aprobaría para Rusia y que Yeltsin pues nunca pudo pasar, o por borracho nunca pasó, o porque estaba rodeado de mentecatos, pero Putin trajo a Andrei Nikolaevich Ilarionov como su principal consejero económico, y adivina quién es el gran maestro de Ilarionov. Entonces, Balcerowicz. Entonces él trajo a Balcerowicz a hablarle a los miembros de este parlamento en exilio ruso para las políticas, porque pasaron una ley de libertad económica precisa y exactamente diseñada con la mente de Balcerowicz para Rusia, una vez que caiga el régimen de Vladimir Putin. Y una de las cosas que más me sorprendió leyendo esa ley que acaba de pasar ese parlamento ruso en exilio, es la ley de libertad económica, donde dicen que, igual que en Polonia, va a haber un día
puede ser un 1 de enero, puede ser un 1 de junio, donde los emprendedores no necesitan ir de rodillas a pedirle a los burócratas permiso para poder operar un changarro y dar empleo a gente, ¿no? Entonces, estos sistemas, yo los llamaría inmorales, porque es lo que llamó el bisabuelo de la economía liberal, el escocés Adam Smith, llamó una economía moral. No es que sea mejor o peor o liberal, o no, es moral. Simple y sencillamente, los que dan empleo y los que crean riqueza son los emprendedores y el capital privado. Cuando está bien, o sea, invertido. ¿A qué me refiero? Bien invertido, que no es monopólico y que no está chupándole la sangre al país como hacen algunos monopolios en México, ¿no? Entonces, Balcerovich lo que hizo fue la misma idea de Mises y de Hayek y de Friedman y de otros que ya son clásicas, simplemente con la ayuda otra vez del profesor Jeffrey Sachs, que de Bolivia fue a aconsejar a Balcerovich a Polonia esos meses después de la victoria, el 4 de junio del 89 al 1 de enero, cuando se implementaron esos meses, pues básicamente Jeffrey Sachs vivía en Varsovia y estaba trabajando con el equipo de Balcerovich. Así que esa es una no muy pequeña introducción, Víctor, a lo que sucedió en Polonia, tanto en el ámbito político, con el quiebre, ¿verdad? Pacífico, democrático de la elección del 4 de junio, donde los comunistas perdieron todo y tuvieron que reinventarse radicalmente para algún día poder competir en el poder, lo cual hicieron. Regresaron al poder en el 93-94, en el Parlamento le ganaron a Wałęsa la presidencia, pero para entonces ya esos excomunistas ya regresaron pintaditos de rosa y no de rojo sangre, ¿verdad? De hecho, ellos fueron los que metieron a Polonia, bueno, terminaron las negociaciones para meter a Polonia a la OTAN, a la Unión Europea, etcétera. Entonces ya eran unos socialdemócratas muy rositas. Pero el ímpetu inicial lo dieron esta brillante coalición de Solidarność, que fue una coalición de cristianos, ¿verdad? Católicos, ferventes católicos, y el Papa, Karol Wojtyła, el gran Papa Juan Pablo II, detrás de ellos al 100%, el nacionalismo, el patriotismo polaco, que entonces no estaba peleado con el liberalismo como lo está hoy, liberales clásicos como Balcerovich y algunos verdaderos socialdemócratas que habían sufrido bajo el comunismo. Muchas gracias, Fredo. Ahora bien, mira, yo quisiera ampliar un poquito el tema de las cuestiones económicas. A los argentinos les resonarán algunas de las cuestiones. Por ejemplo, una de las primeras reformas del gobierno, del equipo económico de Balcerovich fue la liberalización de todos los precios. Sí. Flexibilizar trámites burocráticos, cero trámites para la creación de empresas, solamente tenían que notificarse y era todo. La liberalización del comercio exterior. Y como resultado todo esto, de este plan de choque, bueno, pues Polonia unos años después fue el primer país, como tú lo señalas en tu texto, fue el primer país postcomunista que tuvo una tasa positiva de crecimiento. E incluso, bueno, superando a países como Hungría, que habían optado más bien por un cierto gradualismo y que no reportó avances tan espectaculares esta estrategia de gradualismo. Yo creo que los argentinos con Macri, bueno, pues también esta discusión entre gradualismo y terapia de choque, bueno, pues es algo que les puede decir mucho. En el caso de esta discusión que todavía anoche yo leía un texto de un amigo argentino, bueno, pues esta discusión entre terapia de choque y gradualismo sigue siendo muy actual. Y bueno, al final Balcerovich en su texto habla que las reformas económicas rápidas, es decir, la terapia de choque, atenúan el dolor y produce una recuperación más rápida en comparación que las reformas graduales. Y que bueno, el hecho de que estas reformas radicales puedan de alguna manera reportar
algunos resultados, permite que la economía y el comercio sobrevivan a ciertos defectos institucionales cuando se sale de un sistema tan opresivo como el comunismo o tan inmoral como el peronismo. Bueno, va a haber estos defectos institucionales por cientos, y si no hay precisamente estas reformas radicales, bueno, pues no permites que la economía y el comercio tengan oxígeno para sobrevivir a esos defectos institucionales. Es lo que menciona Balcerovich en su texto. Eh, y bueno, Balcerovich también habla de una cita de Mises, de que la reforma eficaz del socialismo conlleva siempre una vuelta al capitalismo. Eh, en tal sentido, en esta discusión de reformas graduales, y que los latinoamericanos somos expertos en el gradualismo, bueno, me parece que los datos de Polonia y de algunos otros países, los países bálticos, bueno, hablan precisamente de que estas terapias de choque son fundamentales y dan el oxígeno que después otros segmentos y otros sectores de economía y políticos requieren para poder sobrevivir. Tú podrías enfocarlo de esa manera, Fredo. ¿Consideras que esta discusión entre gradualismo y terapia de choque precisamente tiene más que cierto fundamentalismo de mercado, que es de lo que generalmente se le deslegitima, es más bien una estrategia política, táctica y estratégica de sobrevivencia de sectores importantes? Totalmente, Víctor. Te voy a decir lo que pasa bajo el gradualismo. Bajo el gradualismo continúan los grandes subsidios a las empresas paraestatales y a ciertos sectores. Y esos subsidios no es en base a la eficiencia, no es en base a la verdadera necesidad social, digamos, ¿no? Son pues los amiguismos, ¿verdad? A fin de cuentas, siempre va a haber pues los políticos hambrientos que ponen a su amigo, a su cuñado en esas empresas y lo subsidian, ya sea vía los bancos, que donde el Estado es todavía dueño de los bancos, o bien desde el presupuesto directamente. ¿Tú qué crees que hacen con todo ese dinero estas empresas que no pueden fabricar papel de baño correctamente, o automóviles, ¿verdad? Chafas, que no compiten con nada? ¿Qué crees que van a hacer con todo ese dinero si no son dueños precisamente de esas empresas, siguen siendo del Estado? Pues lo que van a hacer es, si se lo roban, le están haciendo un favor al país si nada más se lo roban. Pero no solo se lo roban, lo usan para pagar políticos que no reten su poderío. Entonces, una vez que empiezas con el gradualismo, es muy difícil salirse de él, porque entonces la gente pierde el entusiasmo. La gente de la calle dice, pues esto es la democracia, esto es el capitalismo, esto es las reformas, pues que ya no van a contar conmigo, y se van a su casa, ¿no? No ven resultados y le culpan todo al cambio, al disque cambio, ¿no? Pero si estas gentes que manejan desde el previo régimen estas empresas son la nueva oligarquía que se ve en Rusia gastando dinero, pero por los miles de millones en Europa, etcétera, ostentosamente, mientras algo así como el 40% de la población rusa pues no tiene drenaje en su casa, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué necesidad social ni qué nada? Simplemente usan todo ese dinero del Estado para capturar al Estado, y que permanezcan los políticos que no reten el status quo de la nomenclatura y sus monopolios, ¿no? ¿Quién paga la cuenta? Obviamente, gente de la clase media, los pequeños empresarios que no están conectados a la política y que tienen que chambear y tienen que competir, y la gente pobre especialmente, porque esa gente pobre nunca va a salir de la pobreza. Entonces, ¿qué pasa con la terapia de choque, no? En una ocasión, Jeffrey Sachs dio una metáfora muy interesante. Si tu perro tiene gangrena en la cola, ¿qué es preferente? ¿Cortarle la cola de un solo, ir al veterinario y que le corte la cola de un solo golpe, ¿verdad? De raíz, o cortarle un cacho todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué es menos doloroso? Cortarle la cola, porque tiene gangrena, eso no se cura, se tiene que cortar la cola. Se lo haces de un solo, ¿verdad? Machetazo ahí en el veterinario, o
le cortas un cacho todos los días porque ese es el gradualismo. Otra anécdota que hablan los economistas del gradualismo es que si, no sé, el Reino Unido de repente o Japón deciden que ya no quieren manejar del otro lado, de verdad, del lado izquierdo, sino van a manejar como el resto del mundo del lado derecho. ¿Qué es mejor? Decir el 1 de enero del 2025 vamos a todos manejar del lado derecho, o decir hay que hacerlo gradualmente. El primer día solamente van a manejar del lado derecho los coches privados, pero los camiones y las motocicletas van a seguir del otro lado. Obviamente creas un caos total. Y eso es lo que pasa en el gradualismo, ¿no? El gradualismo tiene nombre y apellido, como tú bien sabes, en Argentina, y eso se llama Mauricio Macri. O sea, yo no puedo culpar al 100% a Mauricio Macri, porque sí tenía gente ahí decente, economistas, que le decían, no, tenemos que hacerlo a lo polaco, y Mauricio Macri decía, no, boludo, porque, o sea, ¿qué le ha pasado a todo presidente civilizado en Argentina en los últimos 50, 60, 70 años? Todos. Cuando Argentina por fin tenía un presidente civilizado, o sea, libremente electo, democrático, que no roba, que no es un imbécil, ¿qué les pasó? Todos fueron derrocados, todos, por los militares, por los peronistas o por ambos. Hubo un tal Frondizi, hubo un tal Ilía. Ilía es un caso interesante, un doctor rural muy decente. De hecho, cuando lo derrocaron, regresó a ser un doctor rural en Córdoba, creo. Pero fueron los periódicos peronistas y la agitación peronista para provocar a los militares para derrocar a Ilía, porque Argentina así es, masoquista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Después hay una guerra a las Malvinas, se desacredita la junta militar encabezada por Leopoldo Fortunato Galtieri, llega Alfonsín, tampoco pudo terminar su mandato. Después hubo un tal de la Rúa que tampoco pudo terminar su mandato, tuvo que escaparse en un helicóptero. Entonces, pues no me sorprende que Macri, que tampoco venía del peronismo, dijo, aquí este país es ingobernable, hay que hacerlo gradualmente. Terminó de una forma desastrosa su mandato, o sea, totalmente desprestigiado Mauricio Macri, y es por eso que su candidata, Patricia Bullrich, no ganó estas elecciones, porque la pregunta de siempre era si va a ser otro Macri, ¿no? Entonces, pues no hay que sorprendernos que aún en Argentina existen liberales y que usando el lenguaje liberal radical, estilo Margaret Thatcher, porque hay que recordar que en el 79, cuando llegó Margaret Thatcher al poder, Inglaterra, el Reino Unido, era un país tercermundista. O sea, si uno ve las estadísticas del Reino Unido, no lo puede creer, hasta tuvieron que pedir dinero prestado del Fondo Monetario Internacional, así como si fuera Angola o Guatemala, algo así. Era un golpe duro al ego y al orgullo británico. Entonces, no hay que sorprendernos que el Reino Unido, un país orgulloso, dijo, ¿qué estamos haciendo con este socialismo horroroso? Hay que poner a una radical liberal, y esa fue Margaret Thatcher. En Argentina, pues no debería de sorprendernos que la gente decente, la gente que quiere ser dejada en paz y mandar a sus hijos a la escuela y ahorrar y no causar problemas y no derrocar gobiernos y eso, y ir a votar como buenos ciudadanos, ese 40% de argentinos, de alguna forma creció, porque muchos otros que antes eran peronistas se dieron cuenta y empezaron a votar, y ganó, pero contundentemente Milei, ¿no? Entonces, pues es muy interesante lo que va a ocurrir en Argentina. Vamos a ver si lo dejan gobernar, porque, o sea, las instituciones se van a revelar, los poderes fácticos se van a revelar. Obviamente, a Margaret Thatcher por poco le causan un grave problema a los carboneros, los sindicatos que estaban acostumbrados a recibir subsidios y a ganarse la vida de hacer huelgas todo el tiempo y mantener al país en jaque. Y no solo los carboneros, que eran como 1 millón de miembros del sindicato carbonero, una cosa increíble. Thatcher se puso dura e implementó sus reformas, y ahí es donde se le conoció como la dama de hierro, ¿no? Vamos a ver si Javier Milei puede ser otra dama de hierro, que por cierto es lo que necesitamos en México, una dama de hierro, porque después de sufrir el no cambio del 2000 con Vicentito Fox, me he dado cuenta de una cosa, que el PAN es un fenómeno muy raro, ¿no? Tú recuerdas que yo fui, pues, yo representaba a Fox en esa campaña desde abril del 99 hasta julio del 2000,
en sus relaciones internacionales junto con el doctor Carlos Salazar. Hicimos muchas cosas muy interesantes, pero estábamos convencidos que esta era la élite alternativa que le convenía a México, este PAN. Yo también estuve en la campaña de Cloutier en el 88, aunque de voluntario, ¿no? Pero nunca me di cuenta de una cosa que después sufrimos todos. El PAN es un partido de traidores y de castrati. Es una cosa que me di cuenta a través de los años de andar viendo ese desastre llamado el PAN, con Vicente Fox, después con Felipe Calderón, después con una tal Josefina Vázquez Mota, que en un evento de la USEM que yo ayudé a organizar con ella, en paz descanse don Lorenzo Servitje, y cómo se llama, los amigos que lo organizaron, y ella habló ante todos estos pues licenciados corbatudos ahí en la USEM, que es la Unión Social de Empresarios de México, y todos así, había como 200 gentes ahí. Y yo le hice la primera pregunta a Josefina: oiga, candidata, cuando los mexicanos votan por el PRI, les dan PRI. Cuando votan por el PAN, les da PRI. Entonces, pues, ¿para qué sirve el PAN? ¿Y sabes lo que contestó? Ay, ves que no tenemos gente. O sea, Václav Havel en Checoslovaquia jamás dijo eso. Hubieron 2.500 disidentes que habían estado en la cárcel por haber firmado la famosa Harta 77. En Polonia, pues había 10 millones de miembros de Solidarność, ¿verdad? El sindicato, tenían todo tipo de gente para formar un brillante gobierno, incluyendo Balcerowicz. Pero en México, la gente decente, por alguna razón, si piensa que el PAN es su punta de lanza y que con eso vamos a salvar al país, están totalmente equivocados. En México se necesita un Javier Milei, se necesita una Margaret Thatcher, se necesita un Leszek Balcerowicz. Gracias, Fredo. Y bueno, pues esto me entra a otro de los puntos que quería yo discutir, y es precisamente la convivencia con el antiguo régimen. En Polonia, bueno, haces una descripción muy vívida de lo que se discutía, que era precisamente esta ley de ilustración, que es el ostracismo a los miembros del antiguo régimen. Y también Eso es clave. el llamarlos a rendir cuentas y no dejarles los recursos económicos, creyendo que, bueno, ya son una fuerza desprestigiada y que por lo tanto ya no son un peligro. No, generalmente van a utilizar todos los recursos que están a su alcance, los que consiguieron de manera ilegal, los enclaves que dejaron en el gobierno los van a seguir utilizando para torpedearte y los van a utilizar para regresar al poder. Eso se discutió mucho en Polonia. Me parece que también esto dice mucho a los argentinos, en el sentido de que, bueno, finalmente Milei recurrió en algunos momentos a gente del antiguo régimen. Y me parece que, bueno, la experiencia polaca me parece muy ilustrativa, aunque hubo mucha resistencia a este ostracismo y este llamar a la justicia al antiguo régimen. Bueno, me parece que a la distancia hubiera sido lo más adecuado. Me parece que Argentina todavía tiene que aprender esa parte, hay que mandar llamar a cuentas al kirchnerismo, a todas estas gentes que hoy sustentan, hoy en Madrid, allí abriendo hoteles, y bueno, a toda esta gente que le hizo tanto daño a Argentina. Bueno, esto también tiene que ver con nosotros, esto explica también el fracaso de la transición mexicana, al no haber llamado a cuentas al antiguo régimen. Bueno, pues permitimos que este antiguo régimen ahora esté nuevamente en el poder con López Obrador precisamente. Allí está el caso de Gerd Manero, por ejemplo, un tipo de lo más siniestro, que bueno, perteneció al antiguo régimen, y ahí está. Y bueno, podríamos señalar a Bartlett y a tantos otros que allí siguen, precisamente porque en México no tuvo la valentía de llamar a cuentas al antiguo régimen. Y el caso me parece que Argentina, al invitar a tanta gente del antiguo régimen, al acercarse, al no llamar a cuentas, puede repetir este debate que se tuvo en Polonia. ¿Podrías profundizar un poquito en esto, Fredo, que es tan útil, me parece, para los argentinos, pero también para los mexicanos y para tanta gente en América Latina? Totalmente, Víctor. Una anécdota muy interesante. Hablando de Gerd Manero, que hoy es el superfiscal de México, eso se veía venir. En 1972, en San Miguel de Allende, hubo un balazo
que terminó la vida de un coleccionista, un antropólogo y coleccionista de artefactos prehispánicos de la zona, que los exhibía en su pequeño museo, que era su casa. O sea, tenía una sala especial para exhibir esos. Después, México iba a pasar una ley donde la gente tenía que registrar sus colecciones privadas ante el INAH, y él estaba a punto de hacerlo. Se presentó un tal Gers Manero que trabajaba para la Procuraduría, para Ojeda Paollada, de aquella época, de Echeverría, en el 72, porque quería confiscar estas piezas prehispánicas antes de que fueran registradas, porque entonces una vez que las registras, pues entonces ya es muy, muy difícil regalárselas pues al jefe, ¿no? Echeverría siempre tuvo su colección privada en su casa, ahí en Pedregal, de artefactos prehispánicos, ¿no? Entonces no se sabe lo que pasó porque la única persona que estaba con él en ese momento era Gers Manero, y después pues obvio que todo fue un suicidio, entre comillas. La PGR emitió un boletín de que había sido un traficante de piezas prehispánicas, que se le vendía a los gringos, nada de eso era cierto, ¿no? Entonces, bueno, la cosa, digamos, está un poquito con tiniebla, pero mi padre en esa época publicó, porque era gran amigo de este amigo de San Miguel de Allende, el dueño del museo, que se llama Miguelito Malo Sosaya, y mi padre publicó en aquella época en los pocos periódicos independientes que había en este país, y una carta abierta a los 10 años luctuosos en el Excelsior en el 82. Yo todo eso se lo demostré a Vicente Fox y a su gente cuando ese octubre, después de que ganó las elecciones inesperadamente en julio 2 del 2000, en octubre empezó a anunciar a los que iba a poner en el poder, y uno de ellos, cuando vimos que era Gers Manero, yo fui y se lo enseñé literalmente a 15 de los más altos panistas, incluyendo al presidente electo, y adivina cómo reaccionaron. Ahí es donde me di cuenta que el PAN es un partido de traidores y de castrati. ¿Por qué de traidores? Porque los líderes del PAN se vendieron totalmente al PRI sistema, y cuando yo iba a hablar con los panistas, que yo sé que era gente decente, ¿verdad? Que habían trabajado y que habían sudado y que habían sacrificado, oye, ya sabes lo que te están haciendo tus líderes, pues, ay, bueno, pues nada más hacían esto, y bueno, pues Dios nos da. Son traidores y son castrati, y yo creo que no han cambiado nada, francamente, desde ese entonces. Nada más para que te des cuenta, Vicente Fox puso a Gers Manero, a pesar de todo ese historial tenebroso, como el jefe de la nueva, ¿cómo se llamaba en esa época? De Seguridad Pública, ¿no? Secretaría de Seguridad Pública, la SSP. Suficiente de México. Hablemos de la lustración que nunca se hizo en este país. Se hizo exactamente lo contrario, ¿no? Polonia tampoco hizo lustración, Víctor. Los que hicieron lustración fueron la parte checa de Checoslovaquia, y fue Estonia, y fue Alemania del Este, con la famosa comisión de Joachim Gauck en el Bundestag. Después Joachim Gauck se hizo presidente, por cierto. Pero la comisión Joachim Gauck lo que hacía era básicamente, cuando cayó repentinamente el régimen de Alemania del Este y cayó Erich Honecker y subió un disque reformador, un moderado, un pequeño Gorbachev ahí llamado Egon Krenz, pero la gente perdió el miedo y lo que hicieron fue apoderarse de los edificios de la policía política, la famosa Stasi, en toda Alemania, incluyendo en Dresden, donde había un joven attaché de la KGB soviética trabajando ahí, llamado Vladimir Putin, y que de alguna forma, con sus armas y con los verbos, o sea, insultando en alemán y hablando y diciendo que iba a mandar los tanques, lo cual no era cierto, ahuyentó a los alemanes que se habían congregado afuera para también apoderarse del edificio de la Stasi en Dresden. Pero en Berlín Oriental, en Leipzig, en Rostock, etcétera, se apoderaron, y básicamente pues es como agarrar el corazón y arrancarlo del régimen, ¿no? Entonces, pues grupos ciudadanos, déjame reacomodarme aquí, grupos ciudadanos básicamente se apoderaron de esas instalaciones y las tenían cautivas hasta que fue electo un nuevo gobierno anticomunista en Alemania del Este, que tomó cargo de esos archivos y después se los entregó a Alemania Occidental después de octubre 2 del 90, cuando se reunificaron ambos países. Entonces, ¿qué pasó? Que todo el dinero de la Alemania Occidental
occidental, un país más rico del mundo en esa época, bueno, perdón, de Europa y uno de los países más ricos del mundo en esa época, pues tenía todos los abogados y el dinero y más que nada la experiencia de la desnazificación después de la derrota en el 45, donde la Ilustración pues vino a la Alemania ocupada por las tropas y por gobiernos provisionales de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido y del lado este de la Unión Soviética, que después se convirtió en Alemania del Este. Entonces la Alemania Occidental tenía ese caso de éxito de la desnazificación que aplicaron a la descomunización y pusieron a un pastor protestante disidente llamado Joachim Gauck a encabezar esta comisión. Y ahí es donde todo el mundo se dio cuenta que el vecino me estaba espiando, que mi propia esposa, ¿me entiendes? Me estaba espiando, iba con la Stasi y decía que yo hablé mal de Erich Honecker y eso explica por qué me arrestaron a las 3 de la mañana un día y me tuvieron ahí interrogándome, etcétera. O sea, fue una catarsis que fue necesaria. Pero ese modelo no se debe de aplicar porque pues nadie tiene un Big Brother con, ¿verdad? Con miles de millones de marcos alemanes para financiar eso. Los dos casos entonces más interesantes para mí fueron los que hicieron las ilustraciones autóctonamente, que fueron Chequia y Estonia. Y yo creo que no hay coincidencia ninguna que de los 30 países que antes estaban en el bloque euroasiático comunista, de esos, o sea, detrás de esa cortina de hierro, más Yugoslavia, más Albania, el bloque soviético más Mongolia, de esos 30 países que hoy tenemos ahí, en solamente 2 no regresó el viejo partido comunista como tal. Solamente 2, Chequia y Estonia. Para mí no es ninguna coincidencia que fueron los únicos países que hicieron una lustración. Hablemos de la lustración porque ese fue ¿cómo se llama? Mi enfoque de estudio muchos años. Por eso fui a Varsovia para hablar con los rusos democráticos y recordarles lo que es la lustración y, más importante, lo que no es la lustración, ¿no? No es un acto penal. En Alemania del Este creo que mandaron a juicio unos 100 o 200 de los peores casos, ¿no? De los más asquerosos, que disparaban a matar, que daban órdenes de torturar o de violar, etcétera. Eso sí, pero los burócratas ahí que nada más estampaban papeles y que estaban, pues era la cara del sistema, pero digamos no tenían las manos manchadas de sangre. Eso simplemente los despidieron y les prohibieron regresar a trabajar en el ministerio, en varios ministerios claves para la consolidación democrática. Pero el ejército no, por cierto, hay que tener mucho cuidado. El ejército, el famoso NVA de Alemania del Este, a pesar de haber sido las barricadas de la línea frontal contra el enemigo capitalista, de la noche a la mañana dejaron de ser el enemigo. Los soldados profesionales, eso sí, no los soldados politizados, los que están ahí para espiar, pero los soldados profesionales que están ahí para defender la soberanía nacional, aunque sea un estado comunista, están ahí para defender pues a sus familias, a sus casas, a su tierra. Esos todos, o casi todos, encontraron cabida en el famoso Bundeswehr, o sea, en el ejército alemán. Qué cosa, ¿no? Y uno de los anécdotas más se graba es cuando se estaba colapsando la muralla de Berlín el 9 de noviembre del 89. Se brincó un soldado de Alemania del Este al lado occidental y cuando vio al presidente Richard von Weizsäcker caminando ahí, viendo lo que estaba pasando, se le cuadró y le dijo: nada inusual que reportar, mi señor presidente. O sea, un soldado de Alemania del Este, ¿no? Entonces, el ejército no debería de lustrarse porque ese fue un error horroroso que hizo George Bush Jr., George W. Bush, en Irak. Ni siquiera consultó con Tony Blair, el primer ministro británico, ni siquiera consultó cuando firmó un decreto para disolver el ejército iraquí, que era la única cosa que mantenía a ese estado más o menos unido y más o menos funcionando, a pesar de sus abusos, a pesar de todo. Sí disolvió el partido Ba'ath y la policía política, como debió de haber sido, pero cometió el grave error. Entonces, no hacer la lustración bien tiene sus consecuencias, Víctor. Lo que hizo Chequia fue pasar una ley, tarde, pero la pasaron, donde categorizaban a ciertas personas en torno al nivel de colaboración con el previo régimen, ¿no?
Los que fueron torturados y tuvieron que dar nombres y eso, pues esos obviamente pues les daban un castigo muy pequeño. Pero había una categoría de gente que sí ilustraron de forma, o sea, por varios años. Primero eran 5, después lo extendieron a 10, luego a 15, luego a 20. Eran los psicópatas, básicamente, y los previos regímenes de esta categoría está llena, son imanes de psicópatas, gente que les encanta torturar, violar, confiscar, humillar, decapitar, mutilar, meterte a la cárcel nada más por verlos feo. Se llena de psicópatas un régimen nazi y un régimen comunista. Esos los lustraron y nunca vieron, o sea, otra vez ¿cómo se llama? Pudieran meterse a las empresas, eso sí, los trataron humanamente porque podían hacer lo que quisieran, pero no podían trabajar para la policía secreta. Toda esa policía, según su arquitecto, que es mi buen amigo, por cierto, se llama Jaroslav Basta, que fue el presidente de la Comisión de Lustración en Chequia. Hace poco se lanzó para presidente, por cierto, pero sin éxito. Jaroslav Basta lo que designó, porque él tenía el control de los archivos, igual, bueno, su comisión, igual que la de Joachim Gauck en Alemania del Este, fue que los más psicópatas, no, o sea, todos los corrió de la policía secreta, de la StB, que fue disuelta. Václav Havel, su primer decreto que firmó después de que fue inaugurado como presidente de Checoslovaquia, en diciembre del 89, fue cerrar la StB y la milicia armada trabajando para el partido, o sea, los paramilitares del partido armados. Se vieron obligados a entregar todas sus armas, sus oficinas, sus archivos, todo, a ciertas gentes que designó Václav Havel en esos días tan interesantes para la transición en Checoslovaquia, ¿no? Estonia, de hecho, lo hizo mejor, y ahora te voy a decir por qué. Para mí el modelo estonio es el mejor, porque en Chequia, cuando tú lustras vía la ley, entonces tú tienes que tomar una bola de decisiones en base a, ¿me entiendes?, información parcial. Entonces dices, bueno, pues esta persona colaboró voluntariamente o lo hizo a regañadientes solo porque le daban de latigazos, y muchas veces no es claro. Y adivina qué va a hacer toda esa gente ilustrada, Víctor. Adivina qué van a hacer. Van a ir a las cortes, que ahora son libres, independientes del Poder Ejecutivo, van a ir a la Suprema Corte, y si no, van a ir a la corte en como la que tú escojas, en Costa Rica o en La Haya o en Suiza, y van a lloriquear que me están discriminando por ser un buen comunista. Y el francesito ese apestoso de juez va a decir, ay, pobrecito, y va a decir, Chequia, tú estás en lo incorrecto y te obligo a reinstaurar a este amigo, ¿no? Estonia, sin embargo, lo hizo muchísimo mejor. No lo hicieron de jure, lo hicieron de facto. Mart Laar, que como sabes, lo traje a México en el 2002, 2001, 2002, para darle cachetadas a estos que no estaban haciendo la transición correctamente. Y él habló, o sea, extensamente en la prensa y ante los auditorios en México sobre la ilustración que hicieron en Estonia, que fue simple y sencillamente decir que la ocupación soviética había sido ilegal. Bueno, eso siempre, o sea, Estados Unidos nunca reconoció la anexación de Estonia, Letonia y Lituania en la Unión Soviética. Entonces dijeron, pero todas las estructuras que creó la Unión Soviética en nuestro territorio son ilegítimas y por lo tanto ilegales. Y lo que hicieron fue crear de cero nuevas instituciones. Entonces no tuvieron que correr a nadie, simplemente disolvieron departamentos enteros con todo y su personal, pero ya teniendo uno paralelo que ya estaba listo para empezar al día siguiente, ¿no? Entonces, así es como los disidentes estonios, la gente normal, los que habían sido, no sé, músicos, físicos, matemáticos en la universidad, gente que no participó en el previo régimen, más los estonios que estaban regresando del exilio para ayudar a reconstruir a su país, tipo, o sea, ya sea exiliados o nacidos allá. El más famoso es un tal Jan Manitsky, que nació en Suecia, hijo de estonios, pero fue el manager fundador de ABBA, nada menos, ¿no? Y cuando Mart Laar le dijo, yo quiero que regreses a Estonia, bueno, vengas a Estonia, a encabezar la comisión de privatización, y Jan Manitsky le dijo, pero yo nunca he hecho nada parecido, yo soy el manager de una banda de rock llamada ABBA, ¿no? Pop. Y Mart Laar dijo, precisamente, y esa fue la ilustración a la Estonia, ¿no? Y así nadie se puede quejar, porque tú, como primer ministro de Estonia, tú tienes las plenipotencias, como diría Cantinflas, ¿verdad? Las facultades de disolver
en el poder ejecutivo lo que a ti se te dé la gana y poner a la gente. Pero eso sí ayudó mucho que Estonia estaba reinventándose de cero, porque todo había sido controlado desde Moscú vía sus secuaces en Estonia. Estonia no tenía un gobierno propio, por decirlo así, mientras Checoslovaquia, Polonia sí lo tenían, ¿no? Entonces fueron diferentes modelos de ilustración, pero al final de cuentas, adivina qué, Víctor, los países que no lo hicieron se arrepintieron y pasaron leyes de ilustración, pero ya tarde, en el tipo 95, 97, en Lituania, que fue 97, en el 2000, en el 2002, en el 2005, pero para entonces ya era tarde porque ya las élites del previo régimen, habiendo sobrevivido la primera cargada, se reagruparon, se relanzaron contra ti usando todos sus recursos robados en las Islas Caimán o donde tú quieras, regresando a tu país para sacarte del poder. Y así sucedió en todos los países que no hicieron ilustración. En todos, sin excepción, regresó el Partido Comunista después de haber sido derrocado. Gracias, Fredo. Yo creo que una lección de esto para nuestros países es la necesidad de que a veces se dice que es, bueno, pues es realismo o algunos dicen que es mero oportunismo, pero el hecho de establecer colaboración con gente del antiguo régimen, bueno, pues uno debe de ser consciente de que está acabando a largo plazo su tumba política. Quizá esa pudiera ser una síntesis de este largo proceso que nos acabas de señalar. Y una última cosa que también me llamó mucho la atención en clave argentina y latinoamericana de tu texto, y son las disensiones al interior de Solidaridad, que no logró establecer un frente, un partido político. Y me parece que a veces eso yo veo en Argentina con nuestros amigos libertarios. Hay demasiadas disensiones, demasiados grupos, una falta de estrategia, a veces soberbia, y no hay precisamente ese grupo político que logre conjuntar a las fuerzas despertadas por Milei y se pongan las pilas y lo hagan rápidamente, porque eso va en detrimento de la propia viabilidad del nuevo régimen. Coméntanos qué sucedió en Polonia un poco en este tema. Claro que sí. Qué bueno que notaste eso en mi libro, porque eso fue un error que cometió no solo Wałęsa y Solidarność, sino también varios otros líderes, incluyendo Václav Havel. Václav Havel, el dios de la transición checa, por decirlo así, perdió el poder muy pronto, porque, bueno, primero no lo quería, le faltaba esa maldad que tienen nuestros enemigos, los bolcheviques, ¿no? Václav Havel, cuando heredó el poder, era, por cierto, si alguien te pregunta en alguna ocasión cuál fue el único sistema presidencial que hizo las reformas correctamente en todo el mundo excomunista, y la respuesta es el Checoslovaquia de Václav Havel. El Parlamento comunista, por cierto, eligió a Havel, nada más para que veas la mentalidad de esta gente, unánimamente a Havel como el presidente de Checoslovaquia, y después se disolvió ese cochino parlamento, prostituta del previo partido comunista ya disuelto, y convocaron nuevas elecciones, etcétera. Y después Checoslovaquia y especialmente Chequia se convirtieron en unos países parlamentarios, una democracia parlamentaria. Como tú sabes, la Unión Europea lo que quiere son sistemas parlamentarios porque son más sanos que sistemas presidenciales. Y las transiciones te lo dicen. ¿Por qué? Solamente hubo una transición en toda Europa del Este desde un sistema presidencial. Pero Havel cometió un grave error, que fue haber no formado un partido político definido, o dos o tres, del movimiento libertador. El movimiento libertador, que era pues Harta Serum de Sat Serum, en checo, Charta 77, Carta 77 más bien, que fue publicada precisamente en el 77 por una bola de disidentes, y el ex ministro de Relaciones Exteriores de Checoslovaquia, mi extinto amiguísimo, que se llamaba Jiří Hájek, que fue el ministro de Relaciones Exteriores de Checoslovaquia bajo Dubček, o sea, el reformador, que nunca fue comunista, fue socialdemócrata, porque Dubček, el gran reformador, lo puso como para demostrar que, mira, que tengo un gobierno plural, incluyente aquí en Checoslovaquia, comunista, y por eso llegaron los tanques soviéticos.
en agosto del 68. Pero Hayek, Havel y un tal Jan Patočka, que era un intelectual filósofo, fueron los líderes de esta Carta 77, que después en la Revolución de Terciopelo se convirtió pues en el Foro Cívico. Entonces empezó a crecer como loca porque se le añadieron pues trabajadores, gente que había estado harta del comunismo pero era apolítica, hasta que hubo un incidente en noviembre 17, larga historia, del 89, que básicamente precipitó lo que se llama la abdicación de Terciopelo del régimen comunista. Y muchas gentes empezaron o sea, todos perdieron el miedo y empezaron a formar el grupo de oposición de liberación llamado el Foro Cívico, que le dio el poder a Václav Havel de ir a negociar al castillo, ahí el Hrad en Praga, con el presidente Gustav Husak, el traidor, que vino básicamente a la espalda de los tanques soviéticos en el 68, negociar una transición pacífica y ordenada. Entonces, gracias a este Foro Cívico, Občanské Forum en checo, pero, el problema está en que Havel pensó que esta amorfosidad liberadora podía, pues todavía, si le metes un poco más de gasolina, todavía puede ser el que lleva a Checoslovaquia a una nueva democracia. Error. Estos vehículos de liberación se tienen que disolver pacíficamente y formar partidos políticos definidos, ya sea de izquierda, de derecha, de centro, pero definidos, y dejar que los votantes pues escojan, ¿verdad?, en las urnas el que más les guste. El que sí tuvo esa idea, que fue un genio político, aunque un poquito inmoral el tipo, que se llamaba Václav Klaus, que fue una figura preponderante en la política en los próximos 20 y tantos años en Chequia, porque él hizo exactamente eso. Él básicamente secuestró al Foro Cívico, dijo que estos filósofos tontos tipo Václav Havel o su mano derecha Martin Paloš y gente que quería seguir liderando el foro, que no servían para nada, y que yo voy a crear el tacherismo aquí en Chequia y el Foro Cívico va a ser un partido de centro derecha radical a lo Margaret Thatcher, y el que no le guste que se largue. Y así pasó. Y el famoso ODS, el partido de él, el ODS, que nació del foro, pues entonces le dio todo el poder a Václav Klaus de ser primer ministro 3 veces y presidente 2 veces. Y el Partido Socialdemócrata Anticomunista, que fue fundado en el 1860 y pico, o sea, es ideal tener un partido socialdemócrata anticomunista, es un verdadero lujo. Y Chequia lo tenía, tuvo que esperarse hasta el 98 para llegar al poder. Así de poderoso se hizo Václav Klaus con esta pequeña fórmula de tomar ¿cómo se llama? Aunque eso no se aplica en México, porque en México ya tenemos partidos. Argentina tiene pues partidos, sí, medio débiles, medio raros, medio amorfos. De repente desaparecen, de repente, ¿qué le pasó al partido radical de Alfonsín y de la Rúa? No, ya no está, como que ya no está, ¿verdad? Entonces hay una cosa nueva llamada, ¿verdad? Que se la sacaron de la manga. O sea, que les falta institucionalidad, eso es un tema, pero de que hay partidos, los hay. Pero en Cuba, ahí es donde sí van a tener que aprender de estos errores de no convertir al Solidarność cubano, si viene el quiebre por ahí, por un sindicato independiente, o por una coalición cívica enorme llamada el Foro Cívico, como en Checoslovaquia. Si no lo disuelven pacíficamente y crean partidos políticos que compitan en elecciones justo después de la liberación, entonces, pues, lo que van a hacer es perder el poder mucho antes ¿verdad? Y no quiere decir perder el poder ante el previo régimen, no necesariamente. O sea, como mencioné, el Partido Comunista de Chequia nunca regresó al poder en Chequia como tal, pero Havel perdió el poder. Después Havel, pues, ya era prácticamente la reina de Inglaterra y servía como presidente, pues, a la merced de la coalición de Klaus, que lo tenía ahí como, ¿verdad?, de adorno. Qué triste, ¿no?, después de que lo que sucedió. Mart Laar en Estonia aprendió precisamente esto, y cuando el Frente Popular de Estonia, que liberó al país de la Unión Soviética y que celebró con banderas y que hizo y todo, y al día siguiente de que Gorbachov por fin firmó el decreto en septiembre, o fue a finales de agosto, regresando del cautiverio de lo que tenían los golpistas, en agosto del 91, el primer decreto que firmó Gorbachov fue reconocer la independencia de Estonia, Letonia y Lituania, y lo primero que hicieron ¿cómo se llama?, la coalición esta democrática de Mart Laar, fue formar la Unión Patria, en estonio quiere decir Isamalit,
la Coalición Patria, que básicamente es un partido sin miramientos, centro-derecha, radical. De hecho, cuando yo conocí a Margaret Thatcher en persona en Londres fue gracias a Mart Laar, porque Margaret Thatcher adoraba a Mart Laar por ser como ella, pero en Estonia, ¿no? Y pues los socialdemócratas, encabezados por un tal Edgar Savisaar, formaron su propio partido centroizquierda, que bueno, y los liberales formaron otro, pero como es un sistema parlamentario muy sano, eh, ¿cómo se llama? Forman coaliciones y de repente, pues, pero eso le dio muchísimo vuelo a las fuerzas liberadoras, tipo Mart Laar, no fueron marginalizadas porque no cometieron ese error de no formar partidos políticos y pelear por el poder, pelear por el poder. Muchas veces los demócratas somos demasiado tímidos, somos demasiado buena onda, nos falta esa maldad, nos falta esa ambición, pero sin esa ambición no vamos a llegar a ningún lado, vamos a ser como el PAN, traidores y castrati. Víctor, imagínate. Otra anécdota muy chistoso es que yo recordaba de los libros de historia que Mart Laar tenía una socia de coalición en su primer y segundo gobierno que se llamaba Lagle Parek, que formó otro partido también parecido al de él, llamado el partido, ya ni me acuerdo, Patria, una cosa así, y después, nunca supe más del Lagle Parek. Entonces le pregunté a Marta, oye, el Lagle Parek que te ayudó a liberar, después fue tu socia, tu cuatacha en el gobierno, en esta coalición, en este sistema parlamentario, cuando tú eras primer ministro, creo que hasta sirvió en tu gabinete, después ya no vi nada de ella. Dijo, no, yo te llevo a ella. Fuimos en su coche y fuimos a una iglesia católica que ella fundó, se convirtió al catolicismo, fundó una iglesia católica manejada por dos monjitas de Oaxaca, para que veas lo que son las cosas, Víctor. Y ahí con Lagle Parek, pero también pues estaba platicando con las monjitas de Oaxaca que se trajo para manejar su nueva iglesia católica. Te digo, la gente que lidera estos países es gente súper decente y duele muchísimo cuando no toman el poder o cuando se les excluye del poder. ¿Cuántos panistas o gente normal, gente de este país, ciudadana, que peleó en Amigos de Fox y en la campaña, ¿cómo se llama? Se llamaba en esa época el Cambio, no me acuerdo, el Partido Verde y el PAN, Coalición del Cambio, una cosa así. Hicieron exactamente lo contrario. Toda esta gente quedó en la calle a favor de los Gertz Manero, de los Durazos, que puso a cargo de su oficina presidencial, y de los Castañedas y de una bola de otras gentes que francamente o llegaron al último minuto a ayudarlos cuando ya olían la victoria de Vicente Fox, o simplemente 2 días después de la victoria, cuando apenas están curando de la cruda estos idiotas, y adivina qué, les dijeron, sí, cómo no, tú únete a mi gobierno y ten todo el poder que no les dieron a sus propias gentes que pusieron. Eso es muy triste, Víctor, eso espero. O sea, México pudo haber sacado a millones de gentes de la pobreza si Vicente Fox no hubiera sido un traidor y si el resto del PAN no hubiera sido unos castrati. Muchas gracias, Fredo. Bueno, yo creo que esa es una llamada de atención para todos los libertarios, que dejemos a un lado estas disensiones, estas guerras intestinas, para realmente, bueno, proponernos una meta asequible, que es la institucionalización de un partido libertario en nuestros países. Ojalá lo logremos. Y respecto a lo que mencionas, bueno, yo acabo de hacer mi videocolumna semanal y yo digo que, bueno, es una seria llamada de atención al PAN el hecho de que los 3 candidatos a la presidencia de México sean de izquierda y no precisamente, bueno, entonces, ¿qué ha representado el PAN todos estos años? Bueno, dándote la razón en lo que tú señalas. A tantos panistas que de manera sincera, honesta y esforzada han colaborado con ese partido. Bueno, ahora que el PAN represente más bien todo lo contrario de su agenda histórica, bueno, me parece que es una seria llamada de atención. Pues yo te agradezco mucho, Fredo, estamos llegando ya al final de nuestra emisión. Yo estoy seguro que esto será muy útil para los amigos argentinos, también para los mexicanos y para tanta gente en América Latina interesada en estos temas. Yo no sé si para finalizar, Fredo, nos puedas decir algunas últimas palabras, algo que a lo mejor no te pregunté y que tú creas que es necesario insistir, y también dónde te pueden localizar la gente que quiera entrar en contacto. Claro,
¿Cómo no, Víctor? Bueno, pues aunque casi nunca lo checo, Facebook o LinkedIn, estoy ahí. Este, y a últimas palabras, pues qué buena pregunta, Víctor. Pues te voy a decir lo que le dije a un grupo de liberales rusos el otro día. Dije, ustedes están haciendo el trabajo de Dios, porque el liberalismo clásico es no la mejor, la única fórmula que saca a millones de gentes de la pobreza. O sea, si tú como político tienes como una meta enriquecerte, enriquecer a tu partido y a tu esposa, hijos y amantes, etcétera, entonces pues sí, haz un socialismo ahí, un peronismo, un priismo. Muy bien, millones de gente se van a quedar en la pobreza y van a seguir tomando atole de tu dedo porque piensan que pues lo poco que tienen viene de ti. Qué triste, ¿no? El liberalismo clásico es la única fórmula que ha sacado a millones de gentes de la pobreza. No lo ha hecho los cristiano-demócratas, y eso se lo he dicho en su cara varias veces a los cristiano-demócratas que no tienen una fórmula económica coherente, no la tienen. Y eso no lo digo yo. Ve a la Konrad Adenauer Stiftung, por más respeto que le tengo al viejo Konrad Adenauer, y hablan de que la economía social de mercado, porque en Alemania surgió como un fénix después de la guerra, gracias a la economía de Konrad Adenauer. No, señor, fue un gran liberal alemán que fue su ministro de Finanzas, que después hizo canciller, llamado Ludwig Erhard, el que hizo que Alemania, de las cenizas, literalmente como el fénix, después de haber perdido el 12% de su población, rebasara al Reino Unido, el victorioso en la Segunda Guerra Mundial, 8 años después, en 1953. Es una vergüenza total. ¿Por qué? Porque el Reino Unido tenía al socialista Attlee y Alemania tenía al gran Ludwig Erhard. Entonces, hay que encontrar un Ludwig Erhard si quieres salir, si quieres que millones de gente salgan de la pobreza, o en el caso de China, cientos de millones de gente salieron de la pobreza gracias a las reformas económicas liberales de Deng Xiaoping, continuadas por otros dos presidentes que sí son sangrientos, lo que tú quieras, y son en lo político cero democracia, cero derechos humanos, pero en lo económico sí liberalizaron de una forma contundente, y gracias a eso China pues se convirtió en la segunda potencia económica del mundo, ahora controla el 18% del PIB mundial, ¿verdad? Entonces, a ver cómo le va con este nuevo presidente lleno de narcisismo llamado Xi Jinping, ¿verdad? Pero el liberalismo clásico, Víctor, es lo único, si tu meta como país es sacar a millones de gentes de la indignidad, de la inmoralidad económica llamada la pobreza, que no debería de existir en teoría, la única fórmula es lo que hizo Leszek Balcerowicz en Polonia, y si le permiten a Javier Milei hacer lo mismo en Argentina, creo que lo puede lograr. El liberalismo clásico es básicamente la herramienta que nos dio Dios, el destino, no el socialismo, no los cristiano-demócratas, no los conservadores mercantilistas que nada más quieren monopolios para ellos, ¿verdad? Y no quieren movilidad social. El liberal clásico es lo único que salva a un país, Víctor, y eso lo hemos visto una y otra y otra y otra vez. Y en México rara vez lo ves en el discurso público. Creo que la última vez que oí a un liberal clásico hablar en este país fue en una campaña presidencial, un tal Cuadri, ¿no? Que se llama Cuadri, que dijo: México no se merece estos monopolios, incluyendo Pemex. O sea, brillante el tipo. O sea, él ahí mató a la vaca sagrada de siempre, ¿verdad? El tótem ese que tenemos en México. No, no podemos hablar así, no, claro que no. Sin embargo, yo estuve viendo los debates de Javier Milei con este idiota Sergio Massa, el peronista, y Sergio Massa decía: pero ¿cómo vos vas a privatizar a los yacimientos petrolíferos fiscales si nosotros los nacionalizamos, ¿viste? Y Javier Milei dijo: a ver, ¿cómo funciona una empresa? Por lo que produce, ¿verdad? Hoy Yacimientos Petrolíferos Fiscales produce 1/11 parte de lo que producía cuando ustedes, boludo, la nacionalizaron. Necesitamos algo así en México desesperadamente, Víctor. Estás haciendo el trabajo de Dios. Y bueno, pues a seguirme, yo te agradezco mucho, realmente fue un privilegio contar con tus puntos de vista. Sabes que yo soy un férreo admirador de tus ideas y bueno, esperemos que No son mis haya, ideas, pero sí las reflejo bien, son de otros. eres muy buen comunicador. Digamos que ojalá esto dé un poquito de argumentos, de luz
de tranquilidad hacia la viabilidad del proyecto de Javier Milei en Argentina, viendo los excelentes resultados que ha tenido esto en Polonia y en muchos países de Europa del Este, que salieron de la peor etapa de la humanidad, de una de las peores etapas que fue precisamente el comunismo. Pues muchas gracias, Fredo, estamos a tus órdenes, mucho éxito y bueno, siempre te deseamos. Gracias, un placer.